tengo que hacer esto, tengo que... Y lo he leído, está escrito además. No, claro que está escrito. Estoy leyendo un libro sobre el cerebro y la mente de una feminista que se llama Siria, que es una mujer de la teología de Nueva York, que no se llama. Fue princesa de Asturias de la Universidad de 2016. Escribió un libro que se llama Mujer que llega a los hombres, que llega a las mujeres y que la comunidad. Oye, una cosa, luego sí. Luego te paso. No, mandas con tu móvil. No, que te lo puedo comentar tu correo. Son grandes. Y aparte están muy bien aquí. Tienes que dejar tu correo. Mi correo normal, mi dirección, que es Tu dirección de correo. De correo normal, no electrónico. Electrónico. Es muy fácil. Espera que lo busco aquí y te lo mando yo. Bueno, ¿os parece? Muy fácil. ¿Sí? Os damos la bienvenida. Buenas. Chicos. Justo estábamos empezando. Os damos la bienvenida a todos y a todas. Hoy es el segundo día de estas jornadas de la Buena Leche, de la Asociación La Buena Leche, en las que aprovechamos a celebrar esta Semana Europea de la Lactancia Materna. Sabéis, muchos de los que estáis aquí, somos una asociación sin ánimo de lucro que apoyamos la maternidad, la crianza y la lactancia materna, como decía al principio de todo. Y hoy lo queremos celebrar pues dando la bienvenida a Charo Quintana. No empecemos como el otro día, que le gustan las ramas más que a mí, madre mía. Bueno, a Charo Quintana, ginecóloga, obstetra, profesora de matronas y bueno, una serie de etcéteras que creo que podríamos tirarnos toda la mañana. Con esto quizás sea suficiente. Nos va a hablar de violencia obstétrica, de qué es exactamente, qué consideramos como violencia obstétrica, si el término es adecuado o no, supongo que también lo abordaremos, y bueno, y una serie de factores que lo rodean. Charo, buenos días. Hola, ¿Te parece? Comenzamos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por vuestra invitación y a todos vosotros por dedicar un tiempo a este tema. Bueno, me habéis propuesto que hablemos de la violencia obstétrica, así que vamos a dedicar un ratito, espero no se os haga demasiado largo, a abordar el tema. Y quizá la primera pregunta que podemos hacernos sobre el tema es si es cierto eso de que existe la violencia obstétrica, si es un mito o si es una realidad, porque fijaos, algo más de 300.000 mujeres dan a luz cada año en nuestro país. Si existe la violencia obstétrica, quiere decir que más de 300.000 mujeres y bebés pueden ser víctimas de ello cada año en nuestro país. Esto es algo que de entrada parece inaceptable, pero increíble, pero vamos a ir a algunos datos. Por ejemplo, las cifras de cesáreas, se ven bien, ¿verdad? Sí. Las cesáreas, todas las cesáreas que se hacen, cirugía mayor, con riesgos y consecuencias para la madre y para el bebé y para el erario público, para el coste que financiamos todos con impuestos de la asistencia, son necesarias. Vamos a ver algunos datos. Fijaros, en 2020 parieron en España 336.000 y pico mujeres. Casi el 25% de ellas lo hicieron mediante una cesárea. El porcentaje de cesáreas en 2011 fue de 21,8%, pero ha aumentado mucho en los últimos 10 años. Y sin embargo, la tasa de cesáreas que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 1985, pero que en una nueva revisión en 2009 reafirmó, fue de un 10-15%. Fijemos lo que sucede aquí, en Cantabria, en 2020. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, casi un 20% de cesáreas. En Laredo, hospital que atiende partos con menos complejidad, un 17,9%, casi un 18% de cesáreas.
Pero fijaros, en Munvía, clínica, que no hospital, privada, el 55,5% de mujeres que fueron a dar a luz lo hicieron mediante una cesárea. Nos planteamos si las mujeres con mayor poder adquisitivo de Cantabria tienen algún tipo de incapacidad asociada a eso, a ese poder adquisitivo para dar a luz. Y vamos a ver también la variabilidad existente. Claro, en Cantabria, en ese año, teniendo en cuenta que la privada no sube mucho, tuvimos un 22,7% de cesáreas. Pero fijaros qué variabilidad. Fijaros, Navarra, el País Vasco, un 15,4% de cesáreas. Daos cuenta la diferencia que hay. Y alguna ciudad autónoma como Melilla, un 30,2%. Pero Extremadura, un 29% de cesáreas. Es una variabilidad impresionante y una tasa muy por encima de la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Y todo el intervencionismo, todas esas cosas que nosotros hacemos, oxitocina, todas esas cosas son estrictamente necesarias. Fijaos, partos con aplicación de oxitocina en el año 2020, el 24,63% en Valdecilla. Episiotomías en partos eutópicos, es decir, en partos vaginales en los que no ha habido que practicar ni una ventosa ni una cesárea, un 13,7%. Partos instrumentales, o bien con forces o bien con ventosa, en Valdecilla un 12,06%, en Laredo 19,62%. El tanto por ciento de partos inducidos, es decir, que no han comenzado espontáneamente, sino que les hemos puesto de parto, un 38,48% en Valdecilla. Así que no es de extrañar que Adela Recio, que ya conozcáis, una mujer experta en estadística en estos temas, diga, después de parir, no es fácil salir ilesa del hospital. Si sumamos las inducciones, a las cesáreas, a los forces, a las episiotomías, a la aplicación de oxitocina, ¿quién sale totalmente ilesa o con un patrón fisiológico de evolución fisiológica del hospital? Prácticamente ninguna mujer. ¿Y qué dicen las mujeres? Vamos a seguir buscando datos. Pues dicen muchísimas cosas, pero yo aquí voy a recoger solo unos testimonios recogidos por el Observatorio de la Violencia Obstétrica de España. Memorialicé, nadie me hacía caso. Le dijeron a mi chico que me tapase la boca, que perdía fuerza. Me dijeron que me iban a castigar por mi plan de parto. Me hicieron más de 30 tactos para aprender. Cuanto más pedía mi niño, más enfadado me contestaba. Y como estos tenemos muchísimos testimonios y ahora se están recogiendo, luego lo veremos, nuevos testimonios. ¿Y cuál es el dato más actual que tenemos? Porque hay muchos, pero este lo he recogido porque es el más actual. Es el trabajo que ha hecho de Siré Mena Tudela y sus colaboradores con 17.540.000 encuestas muy recientes, entre enero del 18 y junio del 19, que representan todas las comunidades autónomas y que preguntaban sobre la atención al embarazo, al parto, al posparto y al aborto. Bueno, pues fijaos, el 44,4% de las mujeres que contestaron la encuesta creían que habían recibido procedimientos que no eran necesarios o que eran dañinos. En el 83,4% de los casos no se pidió consentimiento informado de las prácticas de las intervenciones invasivas que se les realizaban. El 87,6% refiere que sufrió críticas a su comportamiento o que se la trató de una manera infantilizadora, nena, bonita. Pero, daos cuenta, luego volveremos sobre esto. Solo el 38,3% de ellas creía que había sido víctima de violencia sexual. Esto nos demuestra la dificultad que tenemos, profesionales y ciudadanía, para identificar qué es violencia sexual. Bueno, pues vamos a ver si nosotros, por lo menos después del día de hoy,
está criticado quizá por la contundencia del término, por la propia contundencia. Y entonces nos rasgamos las vestiduras ante el término y no nos las estamos rasgando, ni nos las hemos rasgado ante la realidad que acabamos de ver. Pues bien, este término denostado, criticado, se ha consolidado por el uso no solamente de las mujeres que nos movemos en este ámbito de defensa del parto respetado y demás, sino por las Naciones Unidas, por el Consejo de Europa, por el Parlamento Europeo y por la CEDAW. Y está ahora mismo consolidado realmente y se utiliza para referirse a toda la constelación de creencias, de prácticas, de conductas, de actitudes de los sistemas sanitarios y de los propios profesionales cuando están atendiendo a una mujer durante el embarazo, parto y puerperio. Podemos creer que no es importante dar un nombre a este conjunto de prácticas, pero es capital, porque si no le damos un nombre, vamos a pensar que son anécdotas, que son hechos aislados, inconexos, que tienen que ver con que esa matrona ese día no estaba de buen humor, con que ese cine es un borde, con que resulta que este hospital tiene muy mala infraestructura, pero no. De la misma manera que sucedió cuando entendimos que la violencia de género no era el resultado de hombres que venían bebidos a casa, de hombres que estaban en situación de paro, sino que tenía que ver con otras cosas. Aquí, dar un término va a permitir, va a facilitar que empecemos a percibir la violencia obstétrica como lo que es un fenómeno sistémico, estructural, que viola los derechos humanos de las mujeres y que además constituye un grave problema de salud pública. Y esto no lo digo yo, es que eso lo dice la Organización Mundial de la Salud en su declaración de 2014, Prevención y Erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención al parto en los centros de salud. Me podéis interrumpir, que si no es muy aburrido. Pues yo quería comentar una cosa. Solamente se considera violencia obstétrica al trato en el embarazo, parto y puerperio, porque muchas de nosotros sabemos que con las revisiones ginecológicas a cualquier edad y en la menopausia especialmente también hay un trato un poco humillante, infantilizador, etc. Violencia ginecológica. O sea, con el término violencia obstétrica no queremos abarcar todos los tipos, se incluye el aborto también. ¿Vale? Y la atención al duelo perinatal, por ejemplo, y todas esas cosas. Luego hay otras cuestiones. Además, tenemos que saber que el sistema sanitario es violento. Es violento cuando atiende en traumatología y en otras cuestiones, pero donde se expresa, digamos, con la mayor virulencia es en este ámbito por la especial vulnerabilidad de la situación y además porque el patriarcado a lo largo de toda la historia ha querido controlar el cuerpo, la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres. Y no es lo mismo que te fractures una pierna que esto. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo podríamos definir la violencia obstétrica? Es aquella violencia que ejercen no solo los profesionales, atentos, los sistemas de salud, porque esto tiene que ver mucho con la dinámica de los propios sistemas de salud. Y también, claro, los profesionales sanitarios individualmente y como trabajadores inmersos en esas dinámicas y en esa formación, ¿no? Entonces, los sistemas de salud y los profesionales, apropiándose del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres. Y esa apropiación, ese término, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se expresa? Pues se expresa de varias maneras. En un trato jerárquico, pero no solamente jerárquico, sino deshumanizador. ¿Y cómo se expresa también? En la medicalización, en la patologización de procesos que son naturales, pasando a tratarles como si fuesen enfermedades y a las mujeres como si fuesen enfermas. Y además, dando la espalda, desconociendo las necesidades de madres y recién nacidos. Y como también interviniendo innecesariamente o con actuaciones prácticas no avaladas por la ciencia en todos los casos. Y no respetando los tiempos que requiere el parto para desarrollarse con normalidad ni las condiciones necesarias para instaurar la lactancia, ni, y otra manera como se expresa, es desoyendo, desatendiendo el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus
cuerpos, sobre su sexualidad. Y toda esta violencia va a impactar, como no podía ser de otra manera, de manera negativa en las mujeres, en la calidad de vida, en su autoestima, luego lo veremos, pero también en los bebés, en los hijos, en la relación con los hijos, en la crianza y en la familia. ¿De acuerdo? Pero me podríais decir, bueno, ¿y eso cómo se concreta? A ver, eso yo no lo termino de entender. Pues vamos a ver cómo se concreta. Se concreta, esa medicalización se concreta en no respetar la fisiología del parto y el nacimiento, en no respetar el proceso complejo neuroendocrino que conduce a que una mujer se abra para dar una nueva vida. ¿Y esto por qué es así? Pues porque estamos inmersos, pero no solamente el sistema sanitario, no solamente los profesionales, sino toda la ciudadanía, jueces, periodistas, abogados incluidos, en algo que llamamos el paradigma del parto tecnológico. ¿Y eso de paradigma qué es? Pues que todos compartimos, tenemos una constelación de creencias totalmente compartidas en torno a las ventajas de la intervención en el parto, en la desconfianza en la naturaleza de las mujeres y la confianza en que la intervención médica va a mejorar siempre los resultados. Esa es la creencia en el parto tecnológico frente a la creencia en el parto fisiológico. Se expresa en realizar prácticas de forma rutinaria, porque nadie estamos diciendo que no haya que finalizar un embarazo con la inducción. Nadie estamos diciendo que no haya que hacer una cesárea o que no haya que hacer un forceps. Nadie dice eso. Solamente decimos que tiene que hacerse bajo una estricta indicación, que tiene que existir una necesidad científicamente demostrada y además que la mujer tiene que estar informada y tiene que haber consentido esa obra. Y mantener prácticas no basadas en evidencia científica, lo que ya es el colmo de los colmos. Ya no solamente es que intervengamos de manera rutinaria, sino que a veces intervenimos con prácticas que no son buenas, que son maleficientes. Y seguimos haciéndolo a pesar de que la evidencia científica se haya convertido en una gran aliada de este movimiento en defensa del parto fisiológico. Por ejemplo, la administración rutinaria de oxitocina, la rotura de bolsa, la monitorización fetal sistemática y continua en embarazos de bajo riesgo, utilizar únicamente la epidural como tratamiento del dolor cuando existen otras alternativas, Hospital Vallecilla, Hospital del siglo XXI, no hace inmersión en agua caliente como método de alivio del dolor claramente demostrado. Restringir movimientos a las mujeres, atarlas, encamarlas, no darles líquidos, repetir tactos una y otra vez, colocarlas en posición de litotomía. ¿Sabéis cuál es la posición, verdad? Posición de litotomía que está totalmente antigravitatoria y que es una posición que en definitiva vino a resolver la comodidad del profesional que cree que tiene que estar atendiendo todo más. La separación del recién nacido, la lactancia materna. La posición de litotomía es tumbada sobre tu espalda con las piernas apoyadas sobre unos estribos y separadas. Como en el gine. ¿Cómo? Como en el gine. Como en la mesa ginecológica. Y como la mesa... ¿No has dado a luz tú nunca? No. Vale, pues confío en que no ha dado... Y niégate a esa postura, ¿eh? Ni que nada. ¿Vale? Bueno, ¿qué es entonces? Pues es también no atender las necesidades básicas de las mujeres y de los recién nacidos cuando están en trance de parto y de nacimiento, porque recordemos que hay dos especialistas que trabajan arduamente, porque el bebé está trabajando arduamente también, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita esa madre? Para ayudar también a ese bebé a hacer ese camino. Necesita sentirse muy seguro. Necesita sentir que está en un ambiente de intimidad. Tiene que haber silencio, tiene que haber penumbra, tiene que haber una temperatura adecuada. Suele ser necesario calor, un acompañamiento familiar o con una doula. Tiene que percibir muchísimo respeto, tiene que percibir que los profesionales que la acompañan confían en ella, confían en su capacidad, que están a su literal servicio. Tiene que tener libertad,
moverse y para gritar, y para insultar, y para decir tacos. Tiene que tener libertad para todas esas cuestiones. Necesita una atención integral al dolor, no solo que lleguen y le pongan esa episiotomía, que es la manera con que los profesionales... Epidural, que es la manera con que los profesionales anulan todo lo que de fuerte tiene la experiencia del parto. Para ellos. Y les quita todo el trabajo de acompañamiento de una mujer que está trabajando activamente y que está en una situación realmente difícil, ¿no? Dura. Bien, es expulsivo en posición libre, esa cesárea humanizada. ¿Esto de la cesárea humanizada es un término que conozcáis? Bueno, la cesárea humanizada trata de que, puesto que cesáreas hay que hacer siempre, pero encima estamos haciendo muchísimas, algo habrá que hacer. Y no solamente habrá que mejorar la técnica, y no solamente habrá que prevenir la infección, y no solamente habrá que prevenir la atonía que se puede producir después de una cesárea y el sangrado, o la trombosis venosa profunda, cuyo riesgo se eleva en una intervención quirúrgica, sino habrá que aplicar en la cesárea todas esas prácticas que vemos que en el parto normal funcionan muy bien, que son el acompañamiento familiar, que es que la madre vea cómo sale la criatura, no de su vagina, pero sí de su vientre. Y os aseguro que esa les cambia totalmente los ojos, la mirada, la actitud de las mujeres. Eso es tremendamente satisfactorio para ellas. El que el bebé pueda, si está encefálica, pueda hacer una salida por sus propios medios, lo que facilita una autorresucitación, que se llama, porque al salir por el orificio que hemos creado en el útero, va a verse comprimido lentamente y va a expulsar las secreciones, etc. Y el que se coloque al bebé sobre el cuerpo materno, haciendo ese contacto piel con piel, y ese inicio de la lactancia en el momento que el bebé esté interesado y busque el pecho de ese momento. Se están haciendo cesáreas con los brazos para poderlo coger, pero yo he visto algún vídeo que me hizo mucha gracia, en que la cirujana y la madre se están lavando en el fregadero quirúrgico juntas, y luego, una vez lavada, la madre le meten en una especie de plástico, le meten con brazos, de tal manera que la madre va a poder estar con los brazos en el campo quirúrgico y coger al bebé. Si no, nosotros, como lo hacemos, es, o bien el cirujano se baja, digamos, una cortinita que hay de separación para que pueda ver cómo sale el bebé, y bien el cirujano o la matrona colocan al bebé sobre él. Eso sería la cesárea humanizada. Evitar el concepto de condón, bueno, todas estas cosas que ya sabéis. Una atención por parte de una matrona y unidades neonatales abiertas con cuidados filtrados en acción. No sé si esto sabéis lo que es. Las unidades neonatales son los cuidados intensivos, donde tenemos a los bebés que están enfermos, los recién nacidos enfermos, y bebés también, o pretérminos. Y entonces, sobre todo en el caso de los pretérminos, lo que se ha visto es que para que terminen de desarrollar su sistema nervioso central, hay que crearles una atmósfera, unas condiciones los más similares posibles a las que viven intrauterinamente. Y entonces esto se hace con una cosa que se llama cuidados centrados en el desarrollo y en la familia. Y se hacen unos cuidados intensivos en que les ponen en determinadas posiciones para que accedan al dedo, chupeten el dedo, que sirve para ayudar a la conformación cerebral. Tiene que haber silencio, tiene que haber oscuridad, tiene que haber temperatura, tiene que haber ingesta de leche materna de la propia madre, o si es muy pretérmino, de leche de banco. Tiene que haber un tratamiento del dolor que no se puede hacer en los bebés con paracetamol ni nada de todo esto, sino que se hace con glucosa y con succión, el contacto piel con piel, el método canguro, que sabéis lo que es, ¿no? Y todas estas cosas. Y luego, por supuesto, abiertas las puertas para que el bebé siempre pueda estar con un familiar. Eso es importantísimo.
y que los padres además participen en toda la movilización, en todos los cuidados que se le realicen al bebé. Bueno, y también es no respetar el protagonismo. Las mujeres pasan a ser de las que paren, las que son paridas. Las mujeres pasan de ser las protagonistas a ser un objeto de intervención. Y los profesionales pasamos a ser los protagonistas, los que actuamos. ¿Qué hacemos? Ignoramos los planes de parto, eso en el mejor de los casos, porque en ocasiones los planes de parto les cuestan a las mujeres represalias de diferente índole. No informamos adecuadamente, no respetamos sus decisiones y sus preferencias, no aceptamos que las embarazadas tengan capacidad para decidir los riesgos que quieren asumir. Nosotros les planteamos los riesgos que hay, pero ellas deciden cuáles asumen y cuáles no. Considerar, como se dice, que somos sujetos pasivos, mantener conversaciones y comentarios ajenos al parto durante ese momento, mientras te están abriendo la pipa y haciendo una cesárea, mientras te están atendiendo en el estudio. Fijaos, esto me llegó al alma. Fijaos, es el lamento de esta madre. Hablaban entre ellos de sus cosas, sin importarles que yo estuviese allí. Hablaban sin importarles que iba a nacer mi hijo, él, que solo puede nacer esa vez y no me dejan vivir. A mí este lamento me parece muy fuerte, muy fuerte. Esto lo teníamos que tener, vosotros lo teníamos que tener en todas las, para que lo viéramos los profesionales. Bien, es no respetar el consentimiento informado, y el consentimiento informado es absolutamente preceptivo en todos los ámbitos de nuestra asistencia, pero también en estos. Porque en estos se ha creado como una especie de excepción. Y entonces la embarazada, como es portadora de otro ser, la restamos y la quitamos su autonomía. Pero eso no es ni ética ni legalmente aceptable. Y luego veremos cómo ha habido una reciente sentencia de la CEDAW, de Naciones Unidas, que condena al Estado español, al Estado parte, por violencia obstétrica. Y le dice que el consentimiento informado tiene que estar en el centro y tiene que ser siempre respetado. Claro, pero ¿por algún caso en concreto o por prácticas generales? ¿Perdona? O sea, lo que ha dicho Europa es por un caso concreto que lo ha llevado a juicio, supongo, o la condena es por prácticas repetidas. En un caso concreto que ha sido llevado a juicio por Fran Fernández, una mujer a la que, de 2012, o sea que bien tiene historia, porque claro, para llevar a Naciones Unidas tienes que haber pasado por todas las instancias judiciales. Entonces, a raíz de ese caso concreto, hace una serie de recomendaciones, la CEDAW, al Estado parte, a los estados que han firmado el convenio de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y entre las recomendaciones que le hace es precisamente hace 5 recomendaciones. Recomienda formación de los profesionales, formación de los agentes jurídicos, poner el consentimiento en el centro de todas las decisiones y respetarlas siempre, elaborar una carta de derechos de las pacientes y la primera yo no me acuerdo cuál es. Realizar investigación en España sobre la violencia obstétrica. Esas 5 recomendaciones. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es también la violencia obstétrica? Autoritarismo, faltas de respeto, desconsideración, humillaciones, infantilización, abandono, desatención, críticas, culpabilización. Si luego el bebé está mal, ¿sabes? Amenazas, pero también exposición innecesaria de los genitales, tacto sin autorización, presencia de estudiantes y de profesionales no necesarios sin el consentimiento de la madre. Es que son circos auténticos la atención sexual. También es desatención a la salud mental en el embarazo y en el posparto. La salud mental es una gran olvidada. Y no prestar atención y acompañamiento a la pérdida perinatal y al duelo de los abortos y de las pérdidas perinatales.
Y es, por supuesto, no incorporar prácticas beneficiosas, como el acompañamiento, los métodos no farmacológicos y alivio del dolor, el parto en posición vertical, el contacto piel con piel, el inicio inmediato de la lactancia, el alojamiento conjunto. Es intervencionismo innecesario todo eso que hemos visto, más el Cristelen, que es una práctica totalmente desaconsejada y que ya se han hecho muchas campañas por parte del Pacto. No sé si me entendéis algo. Sí, que si es lo de que se ponen encima y te empujan. Sí, de aquí, eso sí, efectivamente. Y es una variabilidad muy justificada, ya habíamos visto parte de ello, ¿no? Una tasa de cesáreas que oscila muchísimo según no la pelvis de las mujeres, sino el estilo profesional de los sistemas de salud y de los profesionales. Una tasa de epidurales totalmente variable, Cantabria 86, Ceuta 25, Melilla 27, totalmente variable. Una tasa de episiotomías que, por ejemplo, se ha publicado recientemente en la Comunidad Valenciana en 2019, desde un 3,7% en la plana, a un 39,9%, o sea, casi un 40%, y estamos hablando de partos eutóxicos, informes, etc. ¿Perdón? ¿Cómo? Has puesto tasa de epidural en el 2014, que en el 2020 ya, pero no tenía Melilla en cuenta. Claro, me dice Mar que tengo datos de la tasa de epidurales de 2020 de Valdecilla y de todo el servicio de salud. Pero claro, pero no tenía, porque es que realmente nosotros tenemos indicadores nuestros de Cantabria, pero no hay indicadores del Estado. Por ejemplo, Valencia es porque ha sacado algo y de vez en cuando sale alguien. Y el otro día me llamaron del diario.es, Ana Requena, que me dijo que habían hecho un esfuerzo titánico y habían recogido hospital por hospital la tasa de cesáreas de 2020, me parece que era de 2020, que lo iban, o 2021, que lo iban a publicar, y me preguntaban una serie de cosas. Pero fijaos, realmente hemos conseguido bajar muchísimo la tasa de episiotomías. Porque había en España, era algo que lo hacíamos rutinariamente. Tercer parto, episiotomía al parto. De tal manera que este señor Wagner, que ahora es un exdirector del Departamento Materno-Infantil de la OMS para Europa, definía la episiotomía sistemática que se hacía en España como una forma de mutilación genital femenina, como la mutilación genital de Occidente. Hasta ese punto llegaba la extensión de la práctica. Y también es no recibir ayuda en el posparto, ni ayuda con la lactancia, ni apoyo durante el aborto, no disponer de unidades de cuidados intensivos neonatales abiertas para estar con tu bebé y que te enseñen cómo atenderle, cómo cuidarle. Así que ya concluimos, podemos decir que es una de las formas más invisibilizadas de la violencia de género, que como sabéis se expresa de muy diferentes maneras, pero también como violencia obstétrica. Es un atentado a la libertad de las mujeres, a su autonomía y al derecho al control de su propio cuerpo, que por supuesto es consecuencia de la desvalorización social histórica de las mujeres y también de la maternidad. Y es una violencia tan profundamente interiorizada y normalizada por todos, tan legitimada socialmente, que no es motivo de escándalo casi nada de lo que nos cuentan. Pero está tan naturalizado, tan legitimado, lo hacen los médicos, lo hace el sistema de salud. ¿Cómo hacer algo inadecuado? Pero si reflexionamos, algo inadecuado ha debido de hacer cuando antes rasuraba y ahora dicen que no hay que rasurar, cuando antes ponían enemas y ahora no se pone, cuando antes se hacían un 90% de episiotomías y ahora se hacen muchísimas menos, cuando antes se llevaba al bebé y se enseñaba a la madre prácticamente, le enseñábamos así al bebé, se enfría, y nos lo llevamos. Y ahora decimos que por el contrario, en el contacto piel con piel es donde adquiere una mejor termorregulación. Pues a pesar de todas esas evidencias que nos harían pensar, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Lo tenemos totalmente naturalizado, asumido y legítimo.
claro, es una forma de discriminación entre hombres y mujeres, porque como esto solamente se aplica a las mujeres, nos impide disfrutar de los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que los hombres. Y es una violencia institucional. No quiero dejar pasar este asunto. Es una violencia institucional. Insuficiencia de recursos. Resulta que tenemos una tasa de natalidad bajísima y hay hospitales que no tienen suficientes espacios para que el parto transcurra de manera fisiológica y dure lo que tiene que durar. Y se mete prisa y se rompe bolsa y se pone oxitocina. La formación de matronas, de enfermería, de anestesistas, de pediatras y no digamos de la obstetricia sigue siendo tremendamente medicalizadora. Hay una inacción que yo no sabría cómo calificar por parte del Ministerio. Así como durante un tiempo trabajamos muchísimo, tuvimos montones de actividades y iniciativas en todos los servicios de salud, en todas las comunidades, eso se ha abandonado totalmente. Se abandonó cuando el gobierno del PP, pero ahora tampoco se está haciendo nada. Se fue Isabel Espiga, se fue, en fin, la gente, hay veces lo importante que es que haya una persona, y hay una inacción absoluta y una tolerancia a la violencia obstétrica por parte del Ministerio y de Administraciones intolerable. Luego hablaremos de lo que se ha intentado hacer y se ha hecho a medias, veremos a ver. Y claro, hay una ausencia de formación en perspectiva de género para ver esto en sanitarios y operadores jurídicos. Así que las dos sentencias, porque hay dos, esta última y otra, hablan de que los operadores jurídicos funcionan con estereotipos de género y que por eso en España los tribunales, uno tras otro, fueron desestimando la reclamación que finalmente fue aceptada y considerada como violencia obstétrica al nivel europeo. ¿Vale? Pero eso es porque no hay leyes o porque no hay jueces ni abogados ni gente preparada. No hay leyes que... Sí, porque tenemos una constitución, tenemos una ley de autonomía del paciente, tenemos declaraciones de bioética que hemos firmado, es decir, que hay suficiente soporte legal para considerar violencia obstétrica las cosas que se han denunciado. Otra cosa es que desde algunos expertos consideren que necesitaría la tipificación penal de un nuevo delito llamado violencia obstétrica, como sucede en algunos países que tienen recogida la violencia obstétrica en sus documentos de violencia de género y lo tienen tipificado penalmente. Ese es un debate, porque no todos los juristas creen que abordar un problema tan complejo desde el Código Penal sea adecuado. Hay que abordarlo desde muchas más cuestiones. Pero leyes tenemos, pero no teníamos leyes con la manada. ¿Qué sucedió con los jueces? ¿Cómo se dividieron? ¿Cómo es posible que algunos hayan visto agresión, bueno, o abuso? Ahora ya eso se ha cambiado, ya sabéis que ahora ya no se habla de abuso y agresión, sino que se habla de agresión y si hay penetración, violación. Y otro veía jolgorio y regocijo. Entonces, ¿dónde está el problema de las gafas de mirar? Y esto es lo que esas dos sentencias dicen, por favor, es que sus jueces están trabajando con estereotipos de género, están creyendo que las mujeres no son capaces, están creyendo que las mujeres tienen que respetar lo que se les dice por parte de los profesionales, están restándoles su autonomía, están... O sea, que sí que tenemos, ¿bien, Antonio? No solamente los jueces tienen una visión de género. Después de la segunda sentencia, pues Osakidetza ha dicho que ellos actuaron bien, que tienen sentencias judiciales que apoyan que su forma de trabajar en el parto fuera correcta. A propósito de la segunda sentencia. Sí, lo sé. Es decir, no se apean de la burra ni con esa sentencia. No se apean de la burra. Y de hecho, después de la primera sentencia, se supone que siempre tiene que haber una reparación. Y esto no se ha hecho. No se ha reparado el daño que se hizo a la primera mujer y a esta tampoco se le reparará. Y efectivamente, como dice Antonio, Osakidetza R, buenas Osakidetza, porque si os dais cuenta, Osakidetza tiene una tasa muy baja de cesáreas.
pero tiene un ordeno y mando que no os podéis hacer ni idea. Yo lo he vivido, ¿eh? Entonces allí manda el médico, pero bueno, no sabéis cómo manda. Entonces Osakidecha es un cuerpo pretoriano en ese sentido. Bueno, como comprenderéis, esto tiene que tener consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Pues mujeres traumatizadas. Fijaos lo que recogimos en el informe de Lobo, este Lobo es el de España, este luego hablaremos un poco, de 2016. Fijaos lo que decíamos, es que esto también me gusta mucho. Mujeres traumatizadas que no han sido víctimas de agresiones o de acciones violentas protagonizadas por desarmados. No, solo han acudido a centros hospitalarios para ser atendidas en un momento clave de su vida. Allí han sido víctimas de una violencia que ha arruinado su experiencia de parir y de recibir a su recién nacido y las ha marcado para siempre. Esta era una de las conclusiones que elaboramos en el informe de los testimonios de mujeres en ese año. Perdona, el informe ONU no sé. El informe del Observatorio de la Violencia Obstétrica de España. ¿Vale? Bien, entre las consecuencias en la salud de las mujeres son muchísimas, no vamos a repasarlas, pero las podéis imaginar, ¿de acuerdo? Pasamos un poco, ¿no? Porque si no nos alargamos demasiado. Igual vamos más a otras consecuencias como menos conocidas. Por ejemplo, consecuencias en la salud mental de las mujeres. Fijaos cómo tiene que ser la cosa que alguna dice, nunca más voy a tener hijos, no voy a exponerme a eso otra vez. Recuerdo exactamente lo que me dijeron y quién lo dijo. Tengo la constante tortura de revivir esta experiencia diariamente. Pues bien, en España, porque hay datos de Estados Unidos, de Canadá, en fin, en España, más o menos, un 13% de las mujeres afirma que el parto las ha traumatizado. Un 35% que fue peor de lo que esperaban. Un 27% que un segundo parto le daría más miedo que el primero. Bueno, yo esto, todas las que conozco, tienen más miedo en el segundo, pero dicen, va a ser más fácil, tengo más miedo que en el primero. Yo nunca sé si es porque tienen que pongan en riesgo lo que ya tienen, o si realmente, como saben lo que es, pues... Y un 58% de las embarazadas tienen miedo a parir. O sea, que todavía las embarazadas tienen miedo a parir. Comentaba yo el otro día, ¿verdad?, en el Congreso de Estudiantes, que si, seguro, porque son gente joven, si estaban viendo La Casa del Dragón. ¿Estáis viendo La Casa del Dragón? No tenéis tiempo. Estar viendo La Casa del Dragón, si tenéis que estar a lo que tenéis que estar. Bueno, pues es una precuela de ¿cómo se llama el otro? Juego de Tronos. De Juego de Tronos. Ah, sí. Y entonces la reina, la primera reina, está embarazada. ¿Eso lo visteis aparte? Bueno, yo estaba estudiando, ¿sabes? Pero tiene claro, un embarazo. Y entonces ella está embarazada y viene la hija y que se preocupa por ella y tal. Y bien, la hija viene, yo creo que de un torneo, de algo violento, de hombrones, que se medio matan por nada. Y entonces la reina le dice, aparte de decirle que eran vientres reales los suyos, le dice que el parto es el campo de batalla de las mujeres. Tenemos que afrontarlo con entereza. Y es una frase muy buena, muy buena. Hoy el parto no debiera de ser el campo de batalla de las mujeres. Hoy tenemos posibilidades para que sea un lugar de desarrollo, de bienvenida a una nueva vida y sin embargo parece que sigue siendo un campo de batalla. ¿Vale? Bien, entonces, a nivel de salud mental tenemos trastornos de estrés postraumático, no os creáis que pocos, sobre todo incompletos, un tanto por ciento considerable, ansiedad, depresión, pero también duelo por el parto, por la lactancia soñada, sentimientos de culpa, esto es súper común, sentimientos de culpa, dificultades de adaptación en el puerperio, que ya es una fase difícil, y todavía tienes este problema adicional, afectación de la experiencia materna, deterioro de ese sentimiento de capacidad, de autoeficiencia, de competencia, alteración del proyecto de maternidad
dificultad de la construcción de un apego seguro, porque ese bebé que nació en esa situación tan traumática, que me lo separaron y tal, es como que no es mío. Rechazo a la sexualidad, alteración de la visión del mundo. El mundo ya no es ese lugar amable, ese lugar en el que yo me sentía segura. El mundo igual es peligroso, en el mundo me pueden pasar muchas cosas. Problemas psicoemocionales en posteriores embarazos, miedo, demanda materna necesaria, tema y tocofobia secundaria, miedo a las exploraciones ginecológicas, a los ginecólogos y demás. Fijaos que dicen muchas mujeres, me sentí indefensa, me trataron como si no existiera, estuve sola, era como un trozo de campo. Pero los recién nacidos están ahí también. Los recién nacidos experimentan todas las emociones, vamos a decirlo así, experimentan todos los cambios endocrinos que se producen en la madre. Y en la madre, en estas situaciones de estrés, se van a producir catecolaminas, va a haber toda una serie de cambios. Y por supuesto, van a experimentar también las consecuencias una vez que nacen. Lesiones. Fijaros que la monitorización interna se hace, ¿os imagináis un muellecito de esos de los bolígrafos? ¿Sabéis de lo que hablo, no? Bueno, pues eso se enrosca, se les coloca en la cabecita a los bebés para registrar su frecuencia cardíaca cuando se necesita hacer nacimientos no respetados, corte precoz del cordón, con lo cual abruptamente tienen que realizar la lactación extrauterina. En las cesáreas, en aquellas que eran innecesarias, porque si era necesaria, pues bien pagado estar con este otro tipo de riesgos. Pero las cesáreas alteran el desarrollo inmunitario, lo que aumenta el riesgo de alergia, de atopias, de asma, y también hay problemas respiratorios y riesgos de obesidad futura. El no tener el contacto piel con piel inmediato e interrumpido, la separación de la madre, la aplicación de técnicas dolorosas sin estar en contacto piel con piel o succionando, interferencias en la lactancia, dificultades maternas para establecer el vínculo y la crianza. Fijaros lo que dice Sandra. Cada cumpleaños de mi hijo no es la celebración de su nacimiento, sino el aniversario de la violación. Mi hijo fue concebido con amor y nació mediante una violación. Las consecuencias de la violencia obstétrica sobre la lactancia parece que tienen un comportamiento triple. Por un lado, pueden dificultar el inicio de esta de la lactancia por la separación, por el agotamiento, etc. Pero luego también hay otras dos formas emocionales de reaccionar. Una es el rechazo. Rechazo la lactancia. Han hecho con mi cuerpo lo que les ha dado la gana. Yo quiero recuperar mi cuerpo para mí. No quiero que sea tocado por nadie. No quiero exponer mi cuerpo a la opinión de médicos, de matronas, de sanitarios. No quiero que intervengan para nada en ello. Y la garantía de eso es suspender la lactancia. Y otra respuesta es: no he tenido el parto que quería. Quiero tener la lactancia que siempre deseo. Digamos que este sería algunos de los temas. Esto lo trata bien y bueno, que la conocéis. Bien. Y hay consecuencias sociales. Que nosotras no somos entes que vivimos aisladamente. Olvido total del padre por parte del sistema sanitario. O sea, el padre es parte de la experiencia. El padre necesita acompañamiento, necesita soporte, necesita una atención específica para que sea ese soporte de su compañera, de su mujer, y para también ser soportado en la ansiedad o los miedos que puede tener al ver que su mujer está atravesando un proceso biológico duro en el que también está implicado ese hijo que desea. Por tanto, hay que recuperar la atención al padre. Crianzas con dificultades de apego, problemas de lactancia materna, dificultades en la relación de pareja, limitación, como hemos visto, del número de hijos, necesidad de asistencia psicológica, con todo lo que eso puede suponer, costes sanitarios
porque nosotros no es lo mismo un parto fisiológico que un parto intervenido, no es lo mismo un parto vaginal que una cesárea, eso supone ingresos, eso supone dinero, descrédito de los servicios sanitarios, desconfianza en los servicios sanitarios, evitación del sistema sanitario, porque hay mujeres que quieren dar a luz en casa, porque incluso hay mujeres que se plantean el parto libre sin ni siquiera estar en el domicilio acompañadas por un profesional sanitario. La judicialización y también el activismo, porque estoy yo aquí, por haber visto violencia obstétrica. Y hay consecuencias para los profesionales. Consecuencias. En un estudio, hasta el 35% de la enfermería puede presentar esos síntomas de estrés postraumático. Experimentan burnout, fatiga con compasión, abandono de matronas en España, como las matronas han hecho enfermería, pueden dejar la matronería y pasar a desempeñarse como enfermeras. Y el activismo de los profesionales que se rebelan contra esta situación y contra el papel que estas dinámicas sanitarias les obliga a desarrollar. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir esta violencia obstétrica? Lo primero es reconocer su existencia, saber de lo que estamos hablando. Espero que ahora nos sepamos un poco mejor. Desde luego, la existencia de la violencia obstétrica ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud en esta declaración de 2014, por la relatora especial sobre violencia contra la mujer de las Naciones Unidas en un documento que resultó muy importante, en la resolución del Consejo de Europa 2306 de 2019, en la condena al Estado español por los dos casos de violencia obstétrica que os he comentado, en una resolución del Parlamento Europeo de 2021 en la que ya introduce violencia ginecológica, considerando que la violencia de género en el ámbito sanitario, por ejemplo, la violencia obstétrica y ginecológica, es una forma de violencia que solo ha salido a la luz en los últimos años. Ya se está hablando de ello. Eso por un lado, reconocerla y identificarla. Las mujeres del estudio de Desiree Mena habían identificado la violencia obstétrica, decían que las trataban como si fuesen unas niñas, decían que no las habían pedido consentimiento informado, pero sin embargo no vieron que eso fuese violencia, lo veían directamente. Entonces, saber identificar la violencia obstétrica. Entonces, tenemos que hacer visible lo invisible. Y bueno, hay montones de organizaciones, entre ellas nosotras, que estamos en eso. Os voy a presentar una prueba. El Observatorio de la Violencia Obstétrica en Cantabria. Hemos constituido ese observatorio, unas pocas personas, profesionales y también una antropóloga con una vivencia muy reciente de lo que significa la violencia obstétrica, y ya os iremos contando qué es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y luego hay una serie de organizaciones argentinas que han elaborado un test para ayudar a las mujeres a identificar la violencia obstétrica, porque no la identifican. Yo no os voy a, porque no tenemos tiempo de hablar de todas las preguntas, pero sí que quiero traeros dos de las preguntas que a mí me parecieron especialmente acertadas. A ver si vosotros lo compartís. Después del parto, ¿sentiste que no habías estado a la altura de lo que se esperaba? ¿Que no habías colaborado tú, la gestas, tú la prepares? ¿Podrías decir que la experiencia de la atención en el parto te hizo sentir vulnerable, culpable o insegura? Con sus preguntas no puedes, Bueno, y para seguir haciendo visible lo invisible, Petra, Maternidades Feministas, que imagino conoceréis, junto con un montón de asociaciones, más de 60, se han agrupado firmando un manifiesto sobre el impacto y la incidencia de la violencia obstétrica y también de las dificultades para su reconocimiento, que es un requisito necesario para abordar sus causas y dar cabida a medidas que las corrijan. La verdad es que yo creo que todo esto comenzó
en una reunión que tuvimos un montón de organizaciones en el Ministerio de Igualdad. Y entonces, Pamela, una de las, no sé el cargo que ocupa, dijo: si hubiese un Me Too de la violencia obstétrica, veríamos. Y al salir, estábamos a de la red, y estábamos gente del Parto Nuestro, y yo dije, tenemos que hacer eso. Yo creo que ahí viene todo. Entonces, están ya colgados en la red montones de testimonios de mujeres. Montones de testimonios que cuentan. Estás tardando mucho y necesito el paritorio. Me trataron fatal tras el aborto. Que van contando historias, historias, historias. Entonces, os invitamos a compartir vuestras experiencias de violencia obstétrica, publicándolas en las redes sociales con los hashtags, esto es violencia obstétrica, violencia obstétrica. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo te quería preguntar, a nivel evidentemente de lo que nos compete el servicio cántabro, ¿qué te consta a ti, qué protocolos te consta a ti, qué formación está ofreciendo a los profesionales? O sea, después de identificar la violencia obstétrica, las cosas que se deben de hacer para evitarla, ¿no? Identificarla. ¿Qué te consta a ti que haya programas concretos de formación profesional o realmente de acogida de protocolos institucionales? Porque sí, la población al final, la concienciación poblacional es básica, pero al final muchas veces pues sabemos que estamos dirigidos por los profesionales que están ahí y bueno, yo soy enfermera de servicio cántaro de ginecología en concreto, de quirófano, y evidentemente estoy sensibilizado al tema, soy reciente madre y no tuve una buena experiencia porque mi madre era matrona de la casa y al final sí que ha habido un cambio generacional importante, pero no sé hasta qué punto el servicio cántabro está actualizado o va al ritmo que la sociedad. Porque, y también te quería preguntar el tema del observatorio que habéis creado, el observatorio de violencia obstétrica, de lo cual, pues evidentemente me da rabia, porque son cosas que conozco a nivel ciudadano, pero a nivel profesional, que es donde realmente puedes actuar, puedes intentar, bueno, desde mi puesto raso poco, pero bueno, sí que puedes insistir. De hecho, yo también tenía experiencia de aborto y yo sabía que mi madre pertenece a la red de aborto en mi vientre y al día de darme, bueno, pues darme las pastillas, el protocolo, ¿no? El metotrexate y tal, y yo sabiendo que había un recurso en Cantabria, en el hospital, que era darle el aborto en mi vientre, que es cubrir la parte del duelo perinatal, no solamente el físico, ¿no? No se me ofreció un tríptico, yo sabía que existía. Evidentemente después lo he puesto en conocimiento de la jefa de servicio, pero desde dentro, ¿no? Entonces es como, porque me ha pasado a mí, es como todo un poco que realmente, no sé si ahora estás trabajando en el servicio cántabro o si hay aquí representantes, porque es que al final necesitamos una concienciación, evidentemente a nivel político, como hemos dicho, que depende de la preocupación del partido que esté, pues se avanza más o menos, pero al final es que es eso, es que hace falta, y no sé qué te consta a ti, que haya ahora mismo, que se está haciendo a nivel profesional, un poco de todo esto, porque yo no es que esté desencantada, pero realmente cuando veo que hay a nivel social ciertos recursos, ¿no? Y que luego en la práctica profesional no tengo queja porque ha habido mucha evolución, pero bueno, me parece que evidentemente siempre se puede hacer más, ¿no? Y no veo yo que haya una formación al respecto. De hecho, más de una buena idea porque yo la voy a hacer entre mis compañeras, que tenemos la oportunidad de autoformarnos 1 hora a la semana y demás. Pero que luego eso, lo hago desde el punto de vista de ciudadana concienciada, no de que está en mi nómina, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si es que está y no se hace o es que realmente la sociedad va más rápido que las instituciones. No sé, vamos a ver, Aurora, igual te puede contestar mejor. Yo trabajo en el servicio cántabro y yo creo que el cambio hay que pedirle desde dentro del servicio cántabro, pero también desde fuera, porque yo creo que aquí estamos una
parte no representativa de la sociedad. Yo lo que veo en la consulta todos los días no es pedir el respeto al parto fisiológico, sino el pedir la epidural. Entonces, yo creo que eso está en un contexto social que es de vivir poco las cosas, ¿no? De vivir una sociedad muy light. Respecto a lo que dices, bueno, el OVO, el Observatorio para la Violencia Obstétrica en Cantabria, lo acabamos de crear, lo haremos público en breves, pero por eso todavía no lo conoces. Y yo lo que quería decir también, que, a ver, me ha gustado mucho la frase que tú decías de que el parto es el campo de batalla de las mujeres, porque yo creo que la violencia obstétrica en el embarazo y en el parto es solo la punta del iceberg de la violencia estructural que sufrimos las mujeres en el sistema sanitario a lo largo de toda nuestra vida. O sea, nos han minado, nos han quitado la confianza en nuestro propio cuerpo, pero a lo largo de toda nuestra vida. O sea, en el momento en que nos dicen y nos hemos creído que necesitamos una revisión anual para que alguien externo a nosotras nos diga que nuestro cuerpo está funcionando bien. Claro, si hiciésemos una revisión anual de nuestro sistema urinario, de nuestro sistema cardiovascular, de nuestro sistema digestivo, no salíamos de los médicos. Y sin embargo, esto solo nos lo han impuesto en nuestro sistema genital y reproductor. Entonces, ahora las mujeres somos más libres dentro de ciertos límites, ¿no? De nuestro cuerpo, pero sí que es verdad que nuestro cuerpo todavía no es nuestro, es parte de la estructura social y nos lo quieren seguir controlando. Entonces, lo primero que yo creo que tenemos que hacer las mujeres es recuperar nuestra autonomía y nuestra confianza en nuestro cuerpo. Eso no es nada fácil, pero es algo que tenemos que hacer, sobre todo yo creo que desde la sociedad. Y luego es verdad que dentro del sistema sanitario, claro, estamos ahí, pues estamos una representación de la sociedad y estamos de todo tipo. Entonces, unas queremos una cosa a nivel personal y otras, y eso es lo que reflejamos también, ¿no? En nuestro sistema. Entonces, es verdad que la formación, claro que es muy necesaria, pero no lo es todo, ni mucho menos. Yo creo que tiene que cambiar otras muchas cosas. Respecto a eso, y la charla que me ha encantado. Está sin terminar, Claro, la dejamos para luego, pero venía un poco a cuento de la formación, ¿no? Porque tú decías, ¿qué pasa? ¿Que va más rápido la sociedad que las instituciones? Yo creo que el que va más rápido es el individuo, no la sociedad. Y a partir de ahí, quizá como una mancha de aceite, pues va impregnando la sociedad y las instituciones. Pero a veces, por supuesto que está bien hacer formaciones, me parece que hay que hacerlas, pero tampoco resuelven el problema, porque a veces hacer una formación por obligación, la gente hace la formación y luego sigue haciendo y pensando lo que pensaba, y lo estamos viendo con muchas cosas, ¿no? Entonces, es una cuestión para mí de mentalidad, porque en muchos de los casos que has comentado, pues por ejemplo, que no se ha retractado el juez porque sigue pensando que lo ha hecho bien, porque hay un problema de mentalidad. O que sigan hablando de sus cosas o poniendo música de la radio en plena cesárea y cuando yo me he quejado dicen, hombre, es para no estar en silencio y que dé una sensación de gravedad. Y dices, pero bueno, ¿qué mentalidad? O sea, la diferencia entre mi forma de sentir y de pensar y la de ellos. O en el caso de un aborto, ¿no? De no mencionarlo, para no remover emociones. ¿Cuánta gente hay que sigue pensando lo mismo, ¿no? Y la madre o la familia se siente olvidada, desatendida, ¿no? Entonces, para mí es más una cuestión de población, de poco a poco, de ir sensibilizándonos. Y eso no va a ser rápido, no va a ser rápido. Hombre, yo diría que hay que actuar a muchísimos niveles, pero indudablemente actuar dentro del sistema con sensibilización y formación. La formación sola, con ese carácter solamente meramente informativo, puede no tener muy buenos resultados. Hay que sensibilizar, hay que hacer que se desarrolle empatía, hay que tocar el corazón de esos profesionales, hay que ayudarles a que se quiten un velo, el velo que nos hemos quitado los que estamos en este punto, porque a nosotros nos han formado en ese paradigma. Y nos hemos creído esas cosas. Nos hemos creído que si hacíamos una episiotomía preveníamos el que se desarrollasen luego prolapsos y problemas de suelo pélvico. Ahora sabemos que por el contrario,
Nos han dicho que las cesáreas protegían el suelo pélvico. Los brasileñas quieren todas cesárea, no sé qué. Es mentira, resulta que es el embarazo el que puede suponer un riesgo, no la forma de parto. Necesitamos formarnos. De hecho, yo creo que en Valdecilla lo que sí está funcionando y lo que sí que creo, decidme vosotros, que ha mejorado mucho y que se nota es el tema de la lactancia. Y en el tema de la lactancia es porque se está haciendo un procedimiento reglado, siguiendo las normas de IAM, de formación, de sensibilización, de cambio, de progreso. Y todos los años hacemos, durante la pandemia, hemos hecho cursos presenciales de formación en lactancia materna. El problema es que en ginecología y obstetricia no hay ese espíritu, no hay ese arranque. Lo más que te puedes encontrar, creo yo, es en las matronas, algunas, un interés en esto, y en los gines, en algunos, un interés por adecuación de las indicaciones de cesárea para tratar de tener la tasa en donde se tiene que tener. Pero realmente que sea un objetivo del servicio la humanización, vamos a llamarlo así, de la atención al parto, no. Que hayan recibido una formación para tratar de ver las cosas de otra manera y con otra perspectiva, tampoco. Y no va a salir de ellos. No hay nadie en estos momentos en esa plantilla con liderazgo y con visión para hacer eso. Solamente lo harán si les forzamos, y les tenemos que forzar desde fuera. Yo vengo de Asturias. Bienvenida. Gracias. Bueno, soy Ángel. Bueno, Asturias hemos puesto ahí antes la tasa de cesáreas, que está muy bien. Sí, pero que está muy bien. Un 18 y pico, me parece. Sí, bueno, tenemos también mucha variabilidad entre hospitales. Sí. Yo es que precisamente ahora estoy empezando a analizar esos datos. Soy técnica de salud, ya hablo contigo por teléfono. Sí, hemos hablado, sí. Vale. A mí me ha llamado mucho la atención dos cosas que has mencionado. Una de ellas es que el Ministerio, o sea, existe una estrategia de atención al parto normal desde el año 2007 que contempla todas estas tasas, todos estos indicadores, todos estos estándares, y también contempla la autonomía de la mujer, la toma de decisiones, el tema de plan de partos, que creo que es de las asignaturas más pendientes que hay, pero porque creo que tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo, de la perspectiva de género en salud. O sea, que ya no es que hay que imponer una estrategia con unas buenas prácticas, con unos estándares, sin haber trabajado esa perspectiva de género en salud. Y yo creo que eso es uno de los puntos de comienzo que, según estabas también diciendo, ya no es solo para lo que es la atención al parto, sino toda la atención de la salud de las personas. En concreto ¿La estáis escuchando? Porque tenemos micrófonos, ¿eh? Es que habla tan bajito. Claro, yo estoy cerca. Perdón. ¿Tú la escuchas? ¿No me oís? No, que yo creo que el tema de la incorporación de la perspectiva de género en salud, como estaba diciendo ella, en todos los aspectos de la atención sanitaria y de la humanización, que también creo que es otro de los aspectos, otra de las asignaturas pendientes. Yo creo que esto no va, ¿no? Sí, pero sí. Hablo más alto. Bueno, que creo que esa sería el punto de partida, y no solamente fijar esos estándares y esas prácticas sin entender todo ese concepto, ¿no?, de humanización y del enfoque de género desde etapas previas, no necesariamente solo focalizado en el embarazo y el parto. Y yo, por la parte que me está tocando ahora trabajar, desde la Dirección General de Salud Pública, creo que es una asignatura pendiente en toda la salud, en toda la salud de todos los servicios y de todo en general. Y cuando llegamos ahí, pues evidentemente carece y adolece de ello por completo. Entonces, me llama también mucho la atención que el Ministerio, que está trabajando mucho desde el Observatorio de Salud de las Mujeres en todos esos aspectos, una de las cosas que se haya quedado ahí parada es precisamente el tema del parto, el embarazo, como has dicho, ¿no?, con esa variabilidad en todas las comunidades autónomas, y que, por lo que yo estoy viendo, y lo que acabas de decir, no estamos mandando esos indicadores. Nos los piden para otros programas de salud, pero para esto no. Y bueno, es una de las cosas que yo ahora mismo, porque ya digo, llevo un poco tiempo haciendo este análisis, pero me alegro compartirlo aquí hoy porque es algo que me está llamando la atención, ¿no? Que están ahí, se hizo una batería de indicadores estupenda,
pero si no hay una monitorización y un seguimiento, y no lo hay a nivel autonómico por falta de voluntad, por despiste, por lo que sea, y eso no se refleja y tampoco se pide desde el nivel ministerial, al final es que lo hemos abandonado, ¿no? Bueno, inacción. No sé, inacción absoluta, sí, Inacción. absoluta. Pero que al final, si todo el engranaje ya desde arriba está fallando, no por echar balones fuera, ¿no? Porque evidentemente las autonomías tenemos que hacer ese ejercicio, pero si tampoco sentimos que nos lo pida nadie, Bueno, al final es todo una... Luego, si terminamos, si nos parece, terminamos. Voy a comentar algunas otras cosas que me parece que el Ministerio de Sanidad realmente nos ha fallado. Nos está fallando todo este tiempo. Mar Sánchez Movellán era la responsable de los temas de salud y mujeres en la consejería de nuestra, de Cantabria. Ahora ya no está trabajando. Está jubilada, es que esa es una palabra que no puedo pronunciar. Y entonces ella conoce bien el tema de cuando currábamos la tira con el Ministerio, haciendo la estrategia de atención al parto normal, haciendo la guía de atención al parto normal, haciendo el documento para que llegara a las mujeres y a sus familiares, cuando íbamos por las comunidades, el proyecto de adecuación de cesáreas, en fin, hicimos muchísimas cosas y eso, el tema de la lactancia, del embarazo, todo eso se ha interrumpido. Han tenido la gran coartada, en mi opinión, del COVID para justificar la ausencia de voluntad política y la inacción absoluta. ¿Y qué vas a...? Esto que no trascienda, pero ¿qué puedes esperar de una ministra que dice no, esto de la viruela del mono no se transmite por las relaciones sexuales, una infección viral no se transmite por las relaciones sexuales? ¿Qué puedes esperar de esa ministra y de su equipo? Pues lo que está sucediendo. O sea, un desastre. Totalmente abandonada la cuestión. Totalmente abandonada. Se están ocupando de cosas muy periféricas y tal. Y ahora vamos a comentar también qué ha sucedido con el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo que quería incluir en la cuestión de la violencia obstétrica. Seguimos un poco y así terminamos. Luego hablamos de lo que queráis. Aquí está. ¿Cómo podemos combatir la violencia obstétrica? Pues desde luego legislando, impulsando políticas públicas. El Ministerio de Igualdad tenía un proyecto de modificación de esta ley que quería reconocer la violencia obstétrica como forma de violencia de género. Quedaba no claro si tipificarla como delito, pero reconocerla como violencia de género, bueno, seguro que eso llevaba aparejado algunas consecuencias. Y además se apoyaba en todas las recomendaciones de Naciones Unidas con la primera sentencia que ya se disponía de ello. Era un mandato de Naciones Unidas que en España se abordase este problema. Y se quería abordar aquí. Bueno, pues no ha habido manera. Pero no ha habido manera no porque el Ministerio de Igualdad no lo haya intentado, que lo ha intentado. No ha habido manera porque el Ministerio de Sanidad se ha cuadrado y se ha plegado a los colegios de médicos españoles, al Consejo General de Colegios Médicos Profesionales. No le ha importado que todas las asociaciones de matronas digan con total claridad: hay violencia obstétrica, estamos viviendo continuamente la violencia obstétrica. No le ha importado que haya asociaciones de mujeres, observatorios de violencia obstétrica que estén denunciando esto. Para el Ministerio lo importante ha sido no colisionar con los colegios de médicos. Y entonces ha retirado esto. No ha habido manera de convencerles. Y lo ha transformado, si veis el proyecto, ya es proyecto, en protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito ginecológico y obstétrico, que dice: las administraciones se comprometen a formar, sensibilizar, priorizar los servicios de ginecología y obstetricia, que pongan el consentimiento en el centro de las decisiones, apoyar buenas prácticas. Que yo no sé si al figurar en una ley tiene más peso que una estrategia, pero en definitiva lo que dicen es lo que se decía en la estrategia, que por supuesto no se hablaba de violencia obstétrica ni se la consideraba violencia de género, eso no se toca, pero todos los otros temas, sensibilización, capacitación, bla, 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 estaban en la estrategia.
Esto tiene rango de ley y entonces es posible que funcione un poco más. Hemos dado un pequeño paso, pero desde luego no el paso que queríamos dar, ni la claridad con la que queríamos hablar de este tema. Porque, señores, la suerte de 300.000 mujeres al año y de sus hijos parece que importa no lo suficiente. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el modelo de atención. Cambiar ese modelo de atención y de un parto tecnológico, el actual, a un parto fisiológico. De rutinas asistenciales que te meten como una especie de canal, de tubo, como un coche que le hacen a una atención personalizada en la que te ofrece lo que tú necesitas, que puede no ser necesario para la compañera que está en la habitación de al lado. De ese intervencionismo sistemático a la tecnología apropiada. Necesito una cesárea, necesito confortes, necesito una inducción, necesito acompañamiento, necesito calor, necesito masaje, necesito inmersión en agua caliente. Del protagonismo de los profesionales al protagonismo de las mujeres. De las decisiones médicas a las decisiones de las mujeres. Decisiones no compartidas, señores. Es el rollo que nos hemos inventado, que claro, del paternalismo nos hemos movido un poco. No, deliberación, decisiones compartidas. No, las decisiones solo pertenecen a las mujeres. Debatiremos lo que sea, explicaremos nuestra perspectiva, pero la decisión no es compartida, ¿no? La decisión es de la mujer, que dice sí o dice no. Y si dice no, te buscas la vida, buscas una alternativa, o como cuando un testigo de Jehová te dice no me transmitas. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿qué cambio tenemos que hacer? Mirad la posición de dicotomía. ¿La ves? Mirad el ambiente. Vestido como pues nos vestimos en quirófano. Ahora llamamos la atención porque hemos estado todos con mascarilla, pero así. Mirad a dónde queremos ir. Fijaos a qué otras cosas queremos ir. Fijaos el salto que eso supone. Mirad, rodeadas de profesionales. ¿Quiénes actúan? ¿Quiénes trabajan? La matrona que cose, un suero, esa mujer que nos la ve tocar para qué. ¿Para qué? Ese profesional que nos enseña, ese bebé que está fuera del cuerpo de su madre cuando debiera de estar encima de él. Ah, estas son otras imágenes. Fijaos que está. Apoyo a la lactancia materna. Cursos de especialización, convertirlos en centros IAN. Ahí tenéis el apoyo a la lactancia materna inmediata, con el contacto piel con piel. Esa cesárea humanizada. Mirad las cesáreas legales. La mujer sola, a lo sumo un anestesista, que por supuesto está preocupadísimo en lo que tiene que estar. Los profesionales, está hablando de lo que hicieron ese fin de semana, o igual no, igual respetuosamente, pero mirad esa mujer. Mirad a dónde queremos ir. Mirad a qué cesáreas queremos ir. Y aquí tenemos, de esos bebés solos, en esas cunas, que los padres solamente pueden ir una hora, los abuelos no, los hermanos pequeños tampoco, que les disfrazan como si aquello fuese no sé qué, a estos lugares. Unos lugares en los que están los padres, las madres, que pueden ir hermanos más pequeños, que pueden estar, que hacen un método canguro, que hacen una lactancia natural o banco o de la propia madre, que tienen cuidado del dolor, que tienen muchísimo cuidado con todos los estímulos que ese bebé enfermo o ese bebé pretérmino recibe. Nuevos espacios y equipamiento. Esos lugares en donde parece que es un quirófano y la mujer está en dicotomía en el centro y los demás mirando, tienen que cambiar a estos nuevos espacios más domésticos, más amables, más confortables, menos quirúrgicos. Ahí, por ejemplo, trabajan estas dos arquitectas. Bueno, pues, y luego esto ya son opiniones mías que podéis compartir o no. Yo creo que ese cambio paradigmático, no va a ser posible sin entender que el modelo actual intervencionista, tecnológico de atención al parto y nacimiento no es una mera cuestión médica, no es una mera cuestión científica, sino es un asunto cultural y político, que tiene que ver con la posición y el lugar en el que las mujeres hemos estado siempre en una sociedad patriarcal.
que entender que es la forma moderna en que el patriarcado, que lo ha hecho de otras formas, a través del sistema médico dominante, controla nuestro cuerpo y la capacidad creadora de nosotras, las mujeres. Sin entender que, aunque parezca que estamos hablando de atención al embarazo y al parto, en realidad estamos hablando de un espacio de no derechos, donde nuestra opinión no cuenta, en la que no se respeta nuestra autonomía. Un espacio de no derechos que es la atención al parto, que son los paritorios en los que el patriarcado se expresa con toda su contundencia. Sin entender que la violencia obstétrica no es un problema exclusivo de los servicios sanitarios, sino que forma parte, como bien explicaba Aurora, de la violencia estructural que se realiza contra las mujeres en todo el sistema de salud, pero también en toda la sociedad. Ya voy terminando. No va a ser posible este cambio, pregunta de fondo, sin la implicación y el empoderamiento de las mujeres. Sin que el feminismo haga suya esta lucha. Fenomenal el tema trans, fenomenal el tema contra las agresiones. Pero ¿por qué? ¿Por qué abandonan a 300.000 mujeres a ese posible riesgo de violencia obstétrica? ¿Cómo es que el feminismo radical, cómo es que el feminismo posmoderno no se implica en ese tema? Tenemos que arrastrarles y que en su agenda se incluya ese asunto. Sin mejorar la consideración social de las mujeres, se nos tiene que considerar ciudadanas de primera, con plenos derechos. Para ello hay que avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y en la eliminación de la violencia machista. Y no será posible sin que exista una auténtica protección institucional de la maternidad y del parto respetado. Muchas gracias. Bueno, esta última es de premio Nobel, digo la fotografía, es una maravilla. Es precioso. Yo tuve la suerte de asistir a un parto fisiológico de estudiante de medicina en Madrid, que me tocó una parturienta de etnia gitana. Yo era estudiante de cuarto de medicina, había visto unos cuantos partos y estaba de guardia. Entonces, como la parturienta había tenido ya 7 hijos, la junta de guardia se fue a campo. Pero esto vas a tener que poner la mano para aguantarlo. Aguantar al niño. La gestante estaba en la posición de siempre y yo de vez en cuando acudía a ver qué pasaba y la parturienta me decía, señorito, yo así no sé. Señorito, yo así no sé. Y así estuvo un par de horas. Yo ya, acojonado perdido, fui a buscar al punto y cuando volvimos estaba la parturienta de rodillas encima de la camilla y el niño me lo había entre las piernas. Se había quitado de la posición, de la tortura aquella, se había puesto de rodillas, había un empujón y el niño salió. Esa fue el primer contacto que tuve yo de estudiante de medicina con el parto fisiológico. Y el segundo ya fue muy mayor, en el 2015, cuando asistí al parto de mi hija